גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מראים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא אכתוב שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, קם כל בוקר ויוצא אל התפילה, יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן, אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema la casa de Jacob. Bien, cuando nosotros estudiamos las escrituras es cuando podemos conocer bien su contenido, ¿cierto? Pero a veces podemos pensar que ya no queda mucho por aprender, pero esto es un error. Cuando leemos las traducciones al español de las escrituras, perdemos la mitad de las ideas, pero podemos obtener todo el contenido de ellas, pero es un contenido desprovisto de su esencia original. Pero si nosotros miramos el hebreo escritural original, es ahí donde nosotros obtenemos no solo el contenido, sino el verdadero conocimiento de toda la escritura. El idioma original hebreo de toda la escritura nos revela los más grandes misterios que están ocultos en todas las historias. Y estas historias nos hablan de estos grandes hombres que fueron escogidos y llamados por nuestro Creador para formar a su pueblo amado que es Israel. Hoy, en este estudio, aprenderemos y conoceremos tan solo uno de los muchos grandes misterios que están escondidos, pero que la misma escritura nos revela a través del estudio en su idioma original. Hoy conoceremos quién fue Jacob, por qué se le llamó así, también sabremos por qué nuestro Creador le cambió el nombre y, lo más importante, por qué la escritura habla de la casa de Jacob. Bien, comencemos entonces. Jacob fue hijo de Isaac e Isaac fue hijo de Abraham. Vamos a leer Génesis capítulo 25 verso 26 que dice: Entonces su hermano emergió, con su mano agarrando el calcañal de Esaf, así que él fue nombrado Jacob. Él agarra el calcañal, él suplanta. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los tuvo. Bien, entonces, en el idioma español, Jacob es solo un simple nombre, pero en hebreo, Jacob proviene de dos palabras, de la raíz Akef, que significa el que sigue o el segundo mejor, y de Ekef, que significa talón. Y esto se debe a que en el vientre de la madre, Jacob se aferró al talón de su hermano gemelo Esaú y finalmente nació en segundo lugar. Entonces, el nombre Jacob
no es muy halagador que digamos, porque significa talón, el último o el segundo mejor. Por esta razón, nuestro Creador le da a Jacob un cambio de nombre. Vamos al libro de Génesis, capítulo 32, verso 28, que dice: Entonces el hombre dijo: Desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has mostrado tu fuerza a ambos, Elohim y a los hombres, y has prevalecido. Aquí en este verso de Génesis 32, 28, Jacob lucha con un hombre y se le otorga el nuevo nombre de Israel. Este nombre está compuesto por dos palabras que son Isra, que significa prevaleció, y El, que es el nombre corto de Elohim. Por consiguiente, con este cambio de nombre, Jacob no necesita aferrarse más al talón de su hermano, ni ser el segundo mejor, sino que pasa a ser el primero. Con todo esto, ahora podemos comprender mejor las palabras de nuestro Mashiach cuando dijo lo siguiente. Vamos al libro de Mateo, capítulo 19, verso 30, que dice: Pero muchos que son primeros serán últimos, y muchos que son últimos serán primero. Con el cambio entonces de nombre, el pueblo de Israel pasó a ser el pueblo escogido por nuestro Abba Yahweh. Vamos a ver esto en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 6, que dice: Porque ustedes son un pueblo apartado como Kadosh para Yahweh su Elohim. Yahweh su Elohim los ha escogido a ustedes de entre todos los pueblos en la faz de la tierra para ser su propio tesoro preciado. Con este verso que acabamos de leer, entendemos entonces a la perfección que Israel no fue un pueblo de segundo lugar o el que sigue a otro. Israel fue escogido de entre todos los pueblos para ser ahora el primero, el propio tesoro de nuestro Abba Yahweh. Entonces Jacob ya no sería el segundo mejor, sino que a partir de ese momento del cambio de nombre, Israel ahora sería el triunfante, el que representa toda la redención. El nombre de Israel continuará teniendo un largo y exaltado legado. Los 12 hijos de Jacob se llamaron a sí mismos israelitas y no jacobitas. Y cuando la casa de Yehudá se unió en el siglo XX para formar un país, lo llamaron el Estado de Israel. Jacob tuvo 12 hijos y los nombraré por orden de nacimiento, que son los siguientes: Reuben, Shimeón, Leví, Yehudá, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isahar, Zebulún, Yosef y Benjamín. Estos 12 hijos de Jacob son los 12 padres de las 12 tribus de Israel. Con estos 12 hijos comienza el nacimiento del pueblo de Israel, ya que ellos mismos se autodenominaron israelitas, porque Israel fue el nombre que le puso nuestro Creador a su padre. Conforme estas 12 tribus fueron creciendo en número, el pueblo de Israel también fue creciendo en gran número. Vamos a ver esto en el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 9, que dice: Y dijo a su pueblo: Miren, los hijos de Israel se han convertido en un pueblo demasiado numeroso y poderoso para nosotros. Entonces, muchos años más tarde, este pueblo amado de nuestro Abba Yahweh se convirtió en un reino, el reino de Israel. El mayor esplendor que tuvo este reino fue durante el reinado de David, pero cuando reinó su hijo Shlomo,
este reino fue dividido en 2 reinos o en 2 casas. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versos del 11 al 31 y verso 32. Dice así: Y Yahweh dijo a Shlomo: puesto que esto es lo que ha estado en tu mente, y tú no has guardado mis misbot y mis ordenanzas, las cuales yo te ordené obedecer, yo romperé el reino de tu mano y se lo daré a tu siervo. Entonces dijo a Yarobeam: toma 10 pedazos para ti, porque he aquí lo que Yahweh, el Elohim de Israel, dice: yo rompo el reino de la mano de Shlomo, y yo te daré 10 tribus a ti. Aún él retendrá 2 tribus por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido de entre todas las tribus de Israel. Entonces el siervo de Shlomo se quedó con 10 tribus, que es el reino del norte o casa de Israel Efraín. Y el hijo de Elmelech Shlomo, quien lo sucedió en el trono, se quedó con 2 tribus, la tribu de Yahudá y la tribu de Benjamín. Estas 2 tribus fueron el reino del sur o casa de Yahudá. Entonces, estas 2 casas o 2 reinos fueron divididos, como ya vimos. El reino del norte o casa de Israel fue llevado cautivo por el imperio asirio y fue asimilado con muchas naciones. En otras palabras, la sangre israelita se regó por todo el mundo. El reino del sur o casa de Yahudá fue llevada cautiva por el imperio babilónico, pero estas 2 tribus, Yahudá y Benjamín, no se asimilaron con nadie, siguieron conservando su propia sangre y siguieron guardando la Torá, lo que no hizo la casa de Israel. Por eso, nuestro Abba Yahweh, a través del profeta, dijo lo siguiente. Vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 3, verso 8, que dice: yo vi esto, a pesar de que la reincidente Israel había cometido adulterio, por tanto, la despedí y le di documento de divorcio. Desleal Yahudá, su hermana, no fue movida a temor. En cambio, ella también fue y se prostituyó así. Bien, con este verso comprobamos que solo la casa de Israel, las ovejas perdidas, fueron las que recibieron esa carta de divorcio. La casa de Yahudá no recibió esa carta, porque ellos, aunque también pecaron, siguieron conservando la Torá y no se asimilaron con ninguna nación. Los Talmidim de nuestro Mashiach Yeshua conocían perfectamente todo lo relacionado al rompimiento del reino de Israel, ya que ellos mismos también eran israelitas. Por eso preguntaron a Mashiach lo siguiente. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6, que dice: cuando estaban juntos le preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el reino de Israel? Los Talmidim sabían perfectamente que Yeshua vino para restaurar el reino de Israel y todas las cosas. ¿Y por qué lo sabían? Porque ellos también conocían las Escrituras y conocían perfectamente lo que dicen los profetas. Vamos a leer al profeta Ezequiel en el capítulo 37, versos del 19 al 22, que dice: diles que Yahweh dice esto: yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Yahudá, y los haré un solo palo, para que se hagan uno en mi mano. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Entonces dile a ellos que Yahweh Elohim dice:
yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido y los juntaré de todos los lados y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos. Bien, estos versos que hemos leído comprueban perfectamente las palabras que dijo nuestro Mashiach en el libro de Mateo capítulo 15, verso 24, que dice: Él dijo: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, entonces, ya que hemos entendido y comprendido el asunto referente a las dos casas o dos reinos de Israel, ahora entonces nos compete comprobar el cumplimiento de la restauración del reino de Israel. ¿Y cuándo sucederá todo esto conforme a las Escrituras? Vamos a leer lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 3. Dice así: Moshe subió a Elohim y Yahweh lo llamó desde la montaña. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob, que digan a los hijos de Israel. Bien, vamos a analizar este verso porque aquí encontramos cosas sumamente interesantes. Este verso dice: aquí está lo que dirás a la casa de Jacob. Entonces preguntamos, ¿por qué dijo nuestro Abba Yahweh casa de Jacob? ¿Acaso estaban vivos los 12 hijos de Jacob? No, ya no estaban vivos. Recordemos que los 12 hijos eran los que formaban la casa de Jacob, pero a la misma vez se autodenominaron israelitas, hijos de Israel. Por consiguiente, en este verso que acabamos de leer, nuestro Abba Yahweh se está refiriendo a todo el pueblo cuando dice en la expresión: aquí está lo que dirás a la casa de Jacob. Después continúa el verso diciendo: que digan a los hijos de Israel. Entonces, otra pregunta: ¿por qué otra expresión para referirse a lo mismo? Recordemos entonces que junto con el pueblo de Israel salió con ellos una multitud de extranjeros no pertenecientes al pueblo de Israel. Y estos extranjeros fueron considerados hijos de Israel por haber aceptado la Torá y el pacto de nuestro Abba Yahweh. En el siguiente verso vamos a comprobar todo esto. Vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 12, verso 49, que dice: la misma Torá se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Bien, todos nosotros los que ahora estamos estudiando Torá, esta misma Torá se aplica tanto para nosotros que no somos nacidos directamente de padre y madre judía, como a los que sí son nacidos directamente de padres judíos. Y si cumplimos nosotros con la Torá, entonces somos llamados hijos de Israel, hijos de la familia de Yahweh. Vamos a comprobarlo en el siguiente verso que está en el libro de Efesios capítulo 2, verso 19, que dice: así que, entonces, ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. Bien, en el verso de Deuteronomio, capítulo 7, verso 6, dice claramente que el pueblo de Israel es su propio tesoro de entre todos los pueblos. Y este verso tira la falsa enseñanza cristiana de que Yeshua vino a poner otro pueblo llamado iglesia. Eso es completamente falso y lo vamos a seguir comprobando. Y los versos que vamos a leer a continuación son los versos más claros y fundamentales que echan por tierra la falsedad
de que Israel fue desechado por nuestro Abba Yahweh y de que Mashiach vino a poner iglesias. Presten mucha atención a los siguientes versos que están en el libro de Lucas capítulo 1, versos 31 al 33, que dicen: Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y lo vas a llamar Yahshua. Él será grande, será llamado el Hijo de Ja Elión. Yahweh Elohim le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Bien, este verso 33 que acabamos de leer es sumamente contundente. El verso dice claramente que Yahshua reinará para siempre sobre la iglesia cristiana evangélica. No dice eso. Dice claramente que reinará para siempre sobre la casa de Jacob. Entonces, ¿quién es la casa de Jacob? Pues las 12 tribus, el pueblo de Israel. No es ningún ente llamado iglesia. Esto ya lo leímos claramente en Deuteronomio 7:6. Ahí nos habla de un solo pueblo. Y seguirá siendo el mismo que escogió nuestro Abba Yahweh desde un principio, el pueblo de Israel. Vamos a ver lo siguiente. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 12, nos dice: Tenía un gran muro alto con 12 puertas. A las puertas 12 malajim, e inscritos en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué nombres están escritos en las 12 puertas de la ciudad Kadosh? Pues los nombres de las 12 tribus de Israel, no los nombres de ninguna llamada iglesia. Vamos a seguir comprobando quién es la casa de Jacob. Vamos al libro de Romanos capítulo 11, verso 26, que dice: Y así será que de esta manera todo Israel será salvo, como dice el Tanakh. De Sión vendrá el Redentor, él apartará la impiedad de Jacob. Bien, aquí en este verso vemos nuevamente las dos expresiones, Israel y Jacob. Entonces, ¿quién va a ser salvo según las palabras de Shaul? Pues todo el pueblo de Israel, nadie más. ¿Y de quién apartará la impiedad, o sea, el pecado? Pues de Jacob, que es el mismo pueblo de Israel, nadie más. Nuestro Abba Yahweh salvó a su pueblo de las plagas de Egipto, y de la misma manera nuestro Creador salvará a su pueblo de la gran tribulación. El profeta Ezequiel dice lo siguiente en el capítulo 37, versos del 19 al 23. Dice así: Diles que Yahweh dice esto: Yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Yahudá, y los haré un solo palo, para que se hagan uno en mi mano. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Entonces dile a ellos que Yahweh Elohim dice: Yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los juntaré de todos los lados, y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más estarán divididos en dos reinos. En el verso 23 dice: Ellos nunca más se profanarán a sí mismos con sus ídolos. Yo los libraré de todas sus transgresiones con las que han pecado,
y yo los salvaré de todos los lugares donde han estado viviendo y pecando, y yo los lavaré para que sean mi pueblo y yo sea su Elohim. Bien, entonces, esta profecía de Ezequiel tendrá su cumplimiento con la segunda venida de nuestro Mashiach Yahshua, y lo vamos a comprobar con el siguiente verso que está escrito en el libro de Mateo capítulo 24 verso 31, que dice: y enviará a sus malachim con un gran shofar y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos de un extremo al otro del cielo. Por consiguiente, nuestro Mashiach Yahshua vendrá a reunir al pueblo de Abba Yahweh, que fue dividido en dos reinos o dos casas y que fueron esparcidos por todo el mundo. Entonces nuestro Abba Yahweh volverá a restaurar a la casa de Jacob. ¿Para qué? Para que reine sobre ella por toda la eternidad. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחור עם חיוך בטוב. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה נותן התורה. תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ציפור שמריעה אל טוב,